Eh, 1, 2 y 3. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy teniendo como invitado especial a Luis Chamba y a su estudiante. Dejamos que Luis presente al equipo que estuvo detrás y por supuesto al tema. Muy buenos días. Adelante, Luis. Muy buenos días, José. Muy buenos días, estimados participantes de la red TEPUY y otros investigadores que se estén uniendo a este seminario. Un gran honor estar aquí. Gracias por la invitación al profesor Aguilar. Somos de la Universidad Nacional de Loja, Adriana Gómez, que pues es la persona que lideró el proyecto básicamente. Y lo que vamos a presentar hoy es pues un sistema multiagente para la gestión de recursos y actividades en un salón de clases. Particularmente esto es un prototipo que tiene mucho trabajo futuro en relación a lo de la pandemia, así que aquí se va a dar muchas ideas para poder ir creando nuevas líneas de investigación. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos, bueno, nuestro campus universitario antes de la pandemia. Bueno, es muy hermoso, pues como ven ahí, muy amplio. Y es Loja, ¿no? Loja es una ciudad al sur de Ecuador y pues nosotros desde aquí tratamos de impulsar esta línea de investigación que tiene que ver en el campo de inteligencia artificial en la educación y pues vamos poco a poco. Así que yo quería mostrar algo particular. ¿Qué tenemos preparado hoy? Tenemos la presentación en dos partes. La primera parte tendrá que ver con los antecedentes, la introducción, marco referencial, trabajos relacionados, que me encargaré yo, y posteriormente metodología, diseño de prototipo, experimentación, conclusiones y trabajos futuros, que se encargará Adriana, que es la parte técnica del proyecto. Así que vamos a empezar. Antes de ello, unos antecedentes de cómo originó todo lo que vamos a contar hoy. Pues básicamente en el 2015-2016, el profesor Aguilar estaba haciendo unas estancias de investigación en la Universidad Técnica Particular de Loja y pues ellos trabajaban en el proyecto de medios de gestión de servicios, middleware inteligentes para entornos de aprendizaje virtual. Y ahí en abril del 2015 me integré a la universidad y tuve la posibilidad de ser un investigador en el equipo. De ahí surge la idea de lo que vamos a mostrar hoy. Luego se desarrolló un seminario en donde participamos algunos profesores con los estudiantes, que era impartido por el profesor Aguilar, y en ese seminario, como uno de los productos que tuvimos con Jorge Cordero, y bajo la supervisión del profesor Aguilar, desarrollamos pues la parte conceptual de la especificación de unas comunidades de agentes. Y aquí pues se definen un sinnúmero de comunidades pues que en este curso con los estudiantes se abordaban desde el punto de vista teórico y luego desde el punto de vista práctico. Y aquí se destacaban pues dos comunidades en particular, porque pues básicamente eran las comunidades en donde nosotros teníamos una afinidad en la línea de investigación. En este caso, la comunidad para administrar recursos de aprendizaje y la comunidad para el proceso de aprendizaje. En el tema de la comunidad para la administración de recursos de aprendizaje, pues nosotros aquí de manera conceptual eh, eh, plasmamos qué es lo que se podría necesitar por parte de la automatización de todo lo que se puede gestionar con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, la idea era esta, ¿no? Pues trabajar como una comunidad de agentes, en este caso, pues para poder ofrecer a estos usuarios todos los recursos que ellos necesiten dependiendo, claro está, de su perfil, dependiendo de lo que los agentes necesiten, etcétera. Algunos principios ahí relacionados con los sistemas recomendadores, entre otros. Por otro lado, tenemos la comunidad para la gestión del proceso de aprendizaje. Y al hablar del proceso, pues nosotros
necesitábamos conceptualmente definir que mediante un entorno virtual de aprendizaje que se podría, que se le concibe como un software dentro de una arquitectura particular, nosotros podríamos ahí gestionar todo lo que tiene que ver con la parte de perfiles de estudiantes, la parte de currículos, la parte de contenidos, la parte de visualización de recursos, sean en diferentes formatos por parte de los usuarios. Ya con estas dos comunidades, que nosotros conceptualmente las habíamos definido, pues la meta era ponerlas en práctica. Y pues nos toca, pues en ese tiempo, 2015-2016, hicimos la propuesta de dos proyectos, básicamente para la gestión de recursos de aprendizaje, que se lo planteó en la UTPL, bajo la línea de investigación de sistemas inteligentes, en donde se necesitaba diseñar e implementar una arquitectura de sistemas multiagentes para la gestión de recursos digitales. Entonces, aquí entraba en juego todo lo que tiene que ver con la parte estándar. Al hablar de estándar voy a hablar de la parte de objetos de aprendizaje. Inicialmente teníamos la visión de trabajar con Merlot, pero en realidad fuimos a aterrizar con otra plataforma. Ya les comentaré eso. Luego, en esa misma época, nosotros planteamos otro proyecto. A la par, fueron dos proyectos en paralelo, que tiene que ver con agentes inteligentes para la gestión del proceso de aprendizaje. Entonces aquí, asimismo, definimos qué es lo que se quería hacer, ¿no? Diseñar e implementar una arquitectura de sistemas multiagentes, básicamente con sus objetivos y qué es lo que nosotros queríamos como alcance, en base a la administración de los perfiles de estudiantes, trabajar en foros, wikis, tareas, todo eso para que pues, pueda orientar a los estudiantes en relación a lo que normalmente lo solemos trabajar. Luego, en el 2018, se presentan estos proyectos a otros estudiantes en la Universidad Nacional de Loja, donde actualmente laboro. Y es aquí donde se vuelven a retomar esa línea de investigación y se plantean dos proyectos relacionados con lo anterior, básicamente, pero con un límite particular. Y es así que para el tema de recursos de aprendizaje, nosotros planteamos una comunidad de agentes, en este caso para la gestión de objetos de aprendizaje, que lo trabajamos con un investigador que actualmente, pues en el 2019, bueno, que ya es ingeniero y que en el 2019, pues hizo su defensa del trabajo de grado. Luego, asimismo, en el 2018 se planteó, se expuso particularmente esta idea inicial del proyecto para plantear una arquitectura multiagente, pues en este caso para la gestión de recursos y actividades. Como ven ahí ya estamos haciendo al alcance de los proyectos. Y en este caso, en el 2019 se defendió este trabajo de titulación acá en la Universidad Nacional de Loja y que fue pues desarrollado por Adriana Gómez, que hoy nos acompañará en la parte técnica. Entonces, nacen aquí estas particularidades de los proyectos. Eso me gusta, bueno, me quería antes contarles los antecedentes y a la fecha, pues, con esto del confinamiento que hemos vivido, en marzo del 2020 decidimos ponernos a redactar este primer artículo y pues ha sido un tramo muy largo, ¿no? Desde marzo de 2019, con todas las versiones que hemos tenido, hasta la aceptación preliminar que con algunos cambios que nos enviaron y luego pues la nueva revisión hasta que en febrero-marzo, ya oficialmente nos aceptaron en la revista IEEE Latam, así que ha sido un trabajo muy fuerte entre Adriana, José y mi persona, pues para tener este producto disponible para la comunidad académica. Y bueno, ¿cuál era la pregunta de investigación? ¿Sí? Nuestra pregunta de investigación que nos habíamos planteado era relacionada a cómo integramos un entorno virtual de aprendizaje con un sistema multiagente.
que se encargue de la gestión de recursos y actividades de aprendizaje en un salón de clases inteligente. Con esa es nuestra pregunta de investigación, pues que orientó todo el trabajo. En base a esa pregunta, nosotros nos planteamos 3 objetivos particulares, pues. El primero, que nuestra misión era diseñar esa arquitectura. Luego que ya tengamos diseñada la arquitectura, la idea era implementar esa arquitectura en un salón de clases inteligente y finalmente hacer una evaluación de esa arquitectura a nivel académico, ¿sí? A nivel académico. Entonces, con nuestro prototipo, pues teníamos la idea de ver qué hemos logrado para seguir mejorando o que se puedan despegar algunas otras líneas de investigación. Nuestra referencia teórica y que también nos sirvió bastante para poder identificar el estado actual, los trabajos relacionados, la parte filosófica del proyecto, nos sirvió bastante a la hora de poderlo plasmar en este prototipo, ya que es muy, muy importante en todo proceso de investigación tener esta parte conceptual muy, muy clara. Lo que nosotros partimos es la parte de inteligencia artificial en educación. Sí, eso debemos tenerlo bien claro. Actualmente está despegando esta línea de investigación muy fuerte que en la década de los 80 pues tuvo sus inicios con los sistemas tutoriales inteligentes, pero que pues, por X motivos ahora está tomando un gran impulso, pues también a partir de la pandemia, ¿no? Por otro lado, los sistemas multiagentes y salón de clases inteligente y finalmente los estilos de aprendizaje, que son las 3 premisas básicas de nuestro proyecto. En el campo de la educación, la inteligencia artificial presenta algunos problemas, particularmente que nosotros podemos investigar. Y al haber problemas, pues los ingenieros, los científicos están en capacidad de brindar soluciones. Y aquí, pues, hay algunos problemas que se relacionan mucho con nuestro proyecto. Uno de esos, pues, es que todos los currículos, pues, son muy estáticos, es decir, nos dicen, bueno, esto tienes que impartir tú como profesor y allá tú sabrás cómo llegas a los estudiantes. Entonces, muchas de las veces nosotros los profesores no estamos preparados, nos dedicamos en muchos casos solo a impartir, pero no a personalizar la educación, que en este caso la tecnología nos puede ayudar bastante. Entonces, aquí hay algunos problemas que en el campo de inteligencia artificial podemos investigar y aquí mismo en la red de PUI hay algunos compañeros pues, que se están dedicando también a investigar en estas líneas. Por otro lado, se presentan enfoques en el campo de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos nuevos enfoques? ¿Sí? Miren, la UNESCO define 3 enfoques particulares de cómo nosotros podemos vincularnos o la inteligencia artificial en la educación. El primer enfoque es nosotros aprender para convivir es decir, para convivir con la inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, para que en nuestro proceso académico podamos nosotros utilizar herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden, por ejemplo, en mejorar ciertas destrezas en un idioma, particularmente, ¿sí? Por ejemplo, en el inglés. Y hay herramientas que nosotros utilizamos, pero que no nos damos cuenta que son construidas y basadas en inteligencia artificial. Básicamente, todas nuestras aplicaciones móviles que tenemos están basadas con principios de inteligencia artificial, pues para ayudarnos a personalizar, recomendar, etc. El otro enfoque tiene que ver con el aprendizaje en este caso, para desarrollarnos con la inteligencia artificial. En este caso, si soy un usuario que utiliza estas herramientas para mejorar ciertas habilidades, aquí yo puedo utilizar otras habilidades para desenvolverme en mis campos profesionales que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, pero que si yo las uso, puedo mejorar mi experiencia, mi relación con lo que haga en mi campo profesional, apoyándome de herramientas de inteligencia artificial, que en este caso, pues, pueden ser para la ciencia de datos, como actualmente, fíjense en la ciencia de datos, nosotros podemos utilizar algunas técnicas de la inteligencia artificial, pues, para la toma de decisiones
en diferentes campos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Así como también desarrollar habilidades del pensamiento computacional, que no necesariamente deben ser para la parte informática, sino también pues, que nuestros niños puedan desenvolverse y tener esas habilidades que les permitirán desenvolverse en todas las profesiones. Entonces esto es muy importante. Y el último enfoque tiene que ver con aprendiendo inteligencia artificial. En este caso, ya a partir del 2018 hay un gran auge de herramientas de investigaciones que permiten que los niños puedan aprender a programar, algo básico en el tema de inteligencia artificial, porque los niños van a convivir con estos productos de la inteligencia artificial. Ellos van a necesitar conocer la parte ética, la parte social, cómo influye eso. Entonces, aquí también se está entrenando para que los niños puedan crear sus chatbots, como acá lo pueden ver, cómo ellos puedan entrenar una máquina, entre otras particularidades. Entonces, nuestro proyecto se encajaría dentro de Learning con en este caso en este caso con inteligencia artificial, pues básicamente para apoyar al proceso de aprendizaje. También hay competencias en el campo de inteligencia artificial. Tenemos competencias relacionadas con el uso de la inteligencia artificial para modificar algunas cosas. Miren, se necesitan algunas cosas básicas para programar y aquí entran en juego estas librerías que los niños, por ejemplo, aquí ya tenemos a unos niños, a los adolescentes que ya pueden trabajar con Scratch, con Mid App Inventor, con Machine Learning for Kids, con Learning ML, con PictoBlocks, etcétera, con otras posibilidades que se pueda tener. Y ya, pues cuando saltamos al nivel universitario, nosotros ya podemos desarrollar algo que tenga que ver con inteligencia artificial. Pero claro, se necesitan ciertas habilidades en el campo de matemáticas, de ciencias de la computación, en la parte estadística, en la parte de psicología y otras ciencias. Recuerden que la inteligencia artificial se necesita de muchas áreas multidisciplinarias. Y finalmente, pues nosotros ya que tenemos hemos desarrollados estos artefactos con inteligencia artificial, nosotros podemos también, en base a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, poder también ir, por ejemplo, planteando nuevos frameworks, nuevas soluciones, nuevas habilidades que se puedan vincular, en este caso, en el contexto en donde nos estamos desarrollando, que es la inteligencia artificial en educación. Por otro lado, nos vamos a centrar ya ahora sí en los sistemas multiagente y salón de clase inteligentes. Entonces aquí ustedes ven una arquitectura de un agente inteligente. Como ven, un agente inteligente pues se desenvuelve en un ambiente tanto para recibir, en ese caso, percepciones por medio de los sensores y sobre todo cuando ya el programa de agente sea a nivel de, en este caso, a nivel de software, reacciona a ese ambiente por medio de los actuadores, asimismo, sea a nivel de software o de hardware, pues enviando lo que la gente pues se está procesando. Esta línea de investigación de agentes inteligentes combina tres campos particulares: la inteligencia artificial, los sistemas distribuidos y la ingeniería de software. Por lo tanto, pues como ven ahí, este ya es un acercamiento a estas tres áreas en particular que se necesitan. Los sistemas multiagentes. Si nosotros nos dedicamos exclusivamente a trabajar con agentes inteligentes de una manera individual, posiblemente se puedan abordar algunas cosas básicas, ¿sí? En realidad. Pero si nosotros pensamos en comunidad, si pensamos ya en sistemas multiagente, nosotros podemos vincular el término de cooperación de agentes individuales. Pueden tener ellos diferentes metas, diferentes objetivos, pero en realidad en conjunto podríamos lograr muchas cosas. Entonces, los sistemas multiagentes, como les había mencionado, de los agentes inteligentes, es parte de estas tres áreas de investigación, de inteligencia artificial, sistemas de distribución y ingeniería del software. Entonces, como ven ahí en las imágenes, pues, cómo se vincula, ¿no? La parte de sistemas inteligentes, porque normalmente nosotros podemos tener un sistema experto que también puede ser un sistema inteligente. Podemos tener un agente de software inteligente que puede estar dentro de los sistemas multiagentes. Y normalmente un agente de software pues es necesario pues para la parte de los sistemas multiagentes. Y aquí, bueno, hay un mapa conceptual en donde nos
nos refresca un poco más la parte teórica de los sistemas multiagentes, ¿no? Algunas, cómo está compuesto, en este caso, la arquitectura de sistemas multiagente, cómo se hacen las interacciones, qué soluciones se pueden ofrecer. En este caso, recuerden la parte de computación, en este caso, sistemas distribuidos. Y al salón de clases inteligente. Aquí vamos a hablar del SASI, ¿no? que es la parte conceptual. Como ven ahí, tenemos la parte conceptual por 6 capas. Básicamente esto se encarga de ofrecer, de ser una alternativa al aula de clases tradicional. Normalmente ahorita nos dicen, bueno, ya tienes internet, ya tienes computador en casa y listo, ya haz magia, pero en realidad eso es imposible. Y la pandemia ha demostrado que contener por separado todos esos equipos de hardware, de software, no funcionan, que deberíamos tener una forma de integrarlos. Y es ahí pues donde se plantea, ¿sí? Entonces aquí tenemos que pues dependiendo, ¿no? de tanto del hardware como del software, la interfaz que nos permita a nosotros ser el intermediario con el estudiante. Recuerden que un salón de clases inteligente ya se centra en el estudiante. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle, bueno, te vamos a presentar un entorno virtual de aprendizaje que se adapte a tus necesidades. ¿Cómo lo conectamos? Pues básicamente dependiendo, ¿no? Puede que se necesite aquí trabajar con un puente, y al hablar de un puente podríamos decir algún código que haga de intermediario, ¿no? Entre un middleware, entre un lenguaje de programación que se trabajó en la plataforma, etcétera. Y es eso donde pues se vincula nuestro proyecto y ya lo vamos a explicar más adelante. Bueno, aquí tenemos ya un poco más formal esta definición del SASI, ¿no? Como ven ahí tenemos algunos agentes que están por ahí ya definidos en las diferentes capas, ¿sí? Bueno, y aquí el último de los términos que se vincula a nuestro proyecto tiene que ver con los estilos de aprendizaje. ¿Cómo adaptamos o cómo nosotros los ingenieros, de una manera objetiva, podemos trasladar algunos conceptos que en el campo de educación son muy complejos? Sí, en realidad estos temas de estilos de aprendizaje, de inteligencias múltiples, de inteligencia emocional, etcétera, son temas muy, muy complejos que no es nada fácil pues a los investigadores en esas ramas poder trasladar en su mundo, y hay mucho debate en ese tema. Pero nosotros los informáticos necesitamos una forma de trasladar o de poder automatizar esto. Entonces, uno de los muchos cuestionarios o forma de obtener cómo el estudiante aprende son estos famosos estilos de aprendizaje de BARC. Entonces, aquí se proponen algunas ideas que, ojo, esto no es nada definitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos combinar algunos estilos, ¿sí? No es esto definitivo. Nosotros, mientras evolucionamos, pues vamos adquiriendo algunas habilidades, algunas se nos van disminuyendo, otras vamos incrementando. Entonces, esto no quiere decir que si nosotros aplicamos un cuestionario y nos dice tú eres visual, toda la vida seremos visuales. O sea, en realidad no es así. Pero en nuestro campo de investigación esto nos sirve bastante para la parte objetiva, que es lo que queremos nosotros trabajar. Al hablar de los trabajos relacionados que sirvieron, ¿no? de todo este contexto teórico, nosotros hicimos una revisión sistemática de literatura que nos permitió identificar cuáles eran los trabajos ya realizados en este mismo contexto para, bueno, no repetir las investigaciones, ¿no? Esa era la idea. Y si es que ya había, identificar cómo lo habían hecho y mejorar. Pero en realidad nosotros, nosotros nos planteamos 6 características, y estas 6 características, para que estas 6 características nuestro proyecto pues se pueda trabajar. Y con estas 6 características hicimos una tabla de comparación de 12 trabajos relacionados. Y como ven, pues hay algunos trabajos que cumplen casi todas las características, y la idea nuestra era tener un trabajo que pueda cubrir las 6 características, ¿sí? Particularmente. Claro,
que estos trabajos relacionados nos ayudó bastante pues para tener la idea y el horizonte hacia dónde ir. En realidad, todo proyecto que nosotros hagamos debería ir con este mismo enfoque. ¿Sí? Bueno, y llegamos a la parte metodológica, a la parte técnica de cómo se implementó el proyecto. Así que yo le voy a dar el paso. No sé, José, cómo hacemos aquí, si yo corto mi sesión para que Adriana también pueda compartir la suya. Sí, que ella pase a compartir la suya, no hay problema, hagamos el switch. Ya. ¿Oíste? Entonces yo voy a dejar de compartir para que Adriana pueda compartirlo. Excelente. Adriana, para que tú compartas tu pantalla. Adriana, si tienes algún inconveniente, porque no se escucha. Ya, perfecto. Adelante, Adriana, sino que no te escuchamos. Sí, vemos bien, pero no la escuchamos. A ver, Adriana, háblale para ver si te escuchamos. Puede que estés hablando, pero estés con muting en el micrófono aquí en el Skype. Espérate, déjame ver yo si... Porque puede que esté hablando y yo voy a ver la configuración. La veo abierta. Adriana, háblanos, porque aquí la veo abierta. Y si la veo que tiene el micrófono abierto. ¿Oíste, Adriana?
En principio tienes el micrófono abierto. Lo apago y lo vuelvo a activar. Ahorita te lo desactivé para que lo actives tú de nuevo. ¿Oíste, Adriana? A ver si lo logras tú activar, porque estaba activado. Estaba activado el... Bueno, yo creo que continúan los problemas técnicos. Si no, José, yo continúo entonces. Dale, dale mientras tanto. Sí, sí, sí. Voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Me confirmas, José, si Sí, están? vemos sin problema. Yo continúo. Muy bien. La parte metodológica consistió en 3 fases. Lo primero que se hizo fue definir la funcionalidad del sistema multiagente. Luego... Hola, ¿me escuchan? Sí. Adriana. Adriana. Bueno, hasta aquí Adriana. Bueno, yo continúo. Entonces, en la primera fase de diseño se hizo, bueno, algunas tareas. Una de esas fue la funcionalidad del sistema multiagente, luego diseñar la arquitectura desde el punto de vista, en este caso, de la ingeniería del conocimiento. Y aquí ya se comenzó a utilizar una de las metodologías para el trabajo con sistemas multiagentes, en este caso con la metodología Prometheus. Posteriormente se hizo ya el diseño conceptual de los agentes, cómo posiblemente iban a interactuar en el sistema. En la segunda fase, que es la fase de desarrollo, nosotros identificamos el ambiente en donde iba a funcionar, en este caso, los sistemas multiagente. Y al decir ambiente, hablamos del middleware, en este caso con Java. Luego, se procedió a evaluar cuál era el cuestionario que nosotros nos iba a permitir automatizar este proceso de estilos de aprendizaje. Y aquí pues se identificó el modelo BARC. En este caso, pues para poderlo implementar en un entorno virtual de aprendizaje, en este caso en Moodle, la versión 3.6. Luego también se hizo un mapeo, en otras palabras, de qué recursos y qué actividades se necesitan, pues, que se podrían, en este caso, automatizar, pues, para ofrecer a los estudiantes la parte de personalización. Recuerden que la idea es personalizar recursos y actividades dependiendo del estilo de aprendizaje a los estudiantes. Luego, a través de código, recuerden, a través de código, se integró, ¿sí? Entonces aquí la tarea fue de integrar, en este caso, Java, con el lenguaje Java, porque recuerden que Jade pues, está implementado en Java, y la base de datos MySQL, y en este caso con algún código de PHP en la versión de Moodle 3.6. Y finalmente, en la fase de evaluación, lo que hicimos ya con nuestro prototipo, proveer un contexto académico, hacer unos experimentos y también utilizar el método de la encuesta. Y tenemos el diseño del prototipo. Nosotros lo hemos denominado Drake, nuestro sistema multiagente Drake. Aquí tenemos los agentes que conforman el SMA, el agente usuario, tenemos el agente interfaz, el agente repositorio y el agente controlador. Y bueno, aquí están las particularidades que se definen. Dentro del diseño del prototipo, dentro de la parte de la arquitectura, José, no sé si se pueda silenciar por ahí un micrófono.
Bueno, dentro de la... aquí tenemos un diagrama de secuencia, en este caso de la interacción del sistema multiagente, pues básicamente de todos los agentes con los actores en este caso, ¿no? Entonces, el agente usuario se encarga de solicitar, en este caso, el perfil del usuario, ¿sí? Al decirnos el perfil, necesitamos saber qué estilo de aprendizaje tiene este estudiante, ¿sí? Entonces, comienza el proceso pues para identificar, enviar el perfil, solicitar el recurso. Por ejemplo, al hablar de recurso, estamos hablando de un video, de un documento, de una página, etc. Y si hablamos de actividades, por ejemplo, hablamos de una wiki, de una tarea, de un taller, etc. Entonces, este es el diagrama de secuencia que a nosotros nos ayudó bastante pues, para poder entender cuál era el proceso de comunicación que se tiene. De acuerdo al estándar, ¿no? Recuerden que estamos siguiendo la metodología Prometheus, hay una herramienta que nos permite hacer el diseño, ¿sí? El diseño. Entonces aquí tenemos esta herramienta, ahorita me olvidé el nombre de exactamente la herramienta, que viene con Prometheus, que se lo usa en la metodología Prometheus para poder diseñar estos escenarios de los agentes inteligentes y cómo interactúan entre ellos. Aquí tenemos la arquitectura. Luego, ya se necesitó la parte de la implementación. Entonces, ¿qué es lo que se pensó a nivel de ingeniería? Bueno, tenemos Moodle por un lado, tenemos el sistema multiagente por otro lado, y la idea era cómo los integramos, ¿sí? En realidad, ¿cómo integramos eso, no? Y básicamente una de las soluciones que se tuvo en ese momento fue el utilizar la base de datos. Entonces, por medio de la base de datos, pues nosotros integramos tanto Moodle como el sistema multiagente que estaba trabajando en Java. Básicamente, pues para la parte de recursos adaptativos, ¿cierto? Y actividades adaptativas. De tal forma que aquí se definió esta arquitectura particular en donde nosotros estamos viendo cuáles fueron a nivel de software, de ingeniería de software, cuáles fueron tanto a nivel de Jade, a nivel de la base de datos y a nivel de Moodle, en este caso las clases o los scripts que se utilizaron pues para que se pueda unir, ¿no? Que se pueda unir este sistema multiagente en el EVA. Y luego, y bueno, ya que tuvimos nuestro prototipo, teníamos que, ya lo tenemos, ahora cómo lo mejoramos. Y la idea fue hacer un experimento, ¿sí? Y para eso nosotros partimos de lo propuesto por Gorsnet, en donde se propone hacer una validación académica. Luego se puede hacer una validación profesional y luego a nivel de un plan piloto para poder tener ya un producto que esté en producción. En realidad nosotros como a nivel de investigación estamos haciendo pruebas de conceptos, nos quedamos a nivel de una validación académica en donde se lo trabajó con estudiantes para ver el comportamiento de nuestro prototipo. Esto se lo hizo en la carrera de Ingeniería en Sistemas con 54 estudiantes de diversos paralelos y lo que se planteó fue impartir un curso virtual en un SASI denominado Habilidades de Escritura Científica, en donde a los estudiantes se les proporcionaba ciertas herramientas para que ellos puedan, en este caso, buscar artículos, redactar artículos, escoger revistas de artículos particularmente. Entonces eran temas no muy específicos, sino eran temas así a nivel general, pero que nos podía a nosotros servir para utilizar a estudiantes de diferentes ciclos. Entonces esto era mediado por SASI, ¿sí? Básicamente. Entonces, cuando nosotros definimos esta experimentación, nos planteamos algunos objetivos. Dentro de estos fueron los siguientes. Primero, obtener el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Saber si es que al llenar el formulario, estos estudiantes pues se podía mostrar en este caso, los estilos, ¿no? que el cuestionario nos da. Luego, ya con el estilo, vamos a ver si es que en realidad a los estudiantes cuando ingresaban al EVA se les presentaba los recursos en base al estilo de aprendizaje de ellos, ¿no? Recuerden que antes en el diseño hubo un mapeo, entonces si por ejemplo
algún estudiante era visual, pues en el mapeo se decía, bueno, a ellos hay que presentarles este tipo de recursos. Y luego, finalmente, medir el grado de efectividad, eficiencia y satisfacción del alumno, básicamente, ¿sí? En esos niveles. Y para esto utilizamos el método de la encuesta. ¿Sí? Se utilizó el método de la encuesta. Voy a continuar. Y aquí tenemos los resultados preliminares de este método de la encuesta, ¿no? Hicimos, sí, a ver, si no me equivoco, 6 preguntas, de las cuales 5 preguntas tenían que contestar entre sí o no, y mientras que una de las preguntas era ya de opción múltiple. Y claro, esto nos dio a nosotros una idea muy, muy general acerca de cómo está esta primera versión del prototipo. ¿Sí? Recuerden, teníamos esta versión del prototipo que nos da ya un acercamiento de la prueba de concepto que es válido, o sea, que podríamos esto mejorarlo y poderlo implementar incluso. ¿Sí? Entonces aquí nuestras experiencias es satisfactoria, como lo ven. ¿Y a qué conclusiones hemos llegado? Básicamente que nosotros hemos propuesto pues una primera versión de un prototipo que permita vincular tanto un EVA como en un sistema multiagentes con diversa tecnología, en este caso con Jade, con Moodle, que existe, pero en nuestro enfoque nosotros tratamos de liberar todo esto, es decir, que estén los códigos liberados, que esté libre para que todos puedan ir a librerías y poder hacer lo mismo, porque a nosotros nos fue imposible acceder a esos códigos de los trabajos que habían relacionados, que decían, bueno, así se integra Moodle con un SMA, pero en realidad fue imposible encontrar los códigos. ¿Sí? Entonces, eso fueron los aportes básicamente. También otro punto muy importante, haber diseñado las bases para hacer una validación académica con estudiantes. ¿Cuáles son esos trabajos futuros? Pues hacer un servicio web, se puede hacer aquí un servicio web para que independientemente de las plataformas, este sistema multiagente pueda ayudar pues a gestionar ¿sí? los recursos y actividades en estos entornos. Y esto sirve bastante actualmente, ¿no? Recuerden que la pandemia ocasionó que todos podamos recurrir a plataformas virtuales para remotamente sea trasladar algunas cosas que hacíamos en presencial, pues que lo sea mediado remotamente. Entonces, se puede hacer trabajar bastante en esto, en el tema de campus inteligentes, ¿sí? Que se permitan adaptar, que permitan incluir a ciertos usuarios dentro del proceso de aprendizaje. También se puede hacer analítica de datos, también se puede trabajar con plataformas de educación virtual personalizada en el contexto de la transformación digital. Yo aquí voy a ir mostrando, bueno, un video rápido de cómo es el funcionamiento del prototipo. Todavía nos da un poco de tiempo para ir viendo. Entonces, también aquí están los recursos. Básicamente, esta presentación les compartiremos en los grupos de WhatsApp. Bueno, también los liberaré en las redes sociales para que esté disponible y ustedes puedan acceder a nuestra información. Tenemos aquí también un video en YouTube, tenemos el trabajo de titulación y tenemos el link del artículo publicado ya en la IEEE Latin America Transaction. Entonces, yo voy a abrir discúlpenme un momento para poder compartirles. Aquí tenemos el enlace ¿sí? del repositorio en GitHub, donde están todos los códigos. Esto es muy, muy importante que ustedes puedan, bueno, los que quieran empezar a trabajar en esta línea, a ver cómo se codifica, en dónde se hacen las configuraciones, pues básicamente aquí están los archivos que nosotros utilizamos para conectar, ¿sí? Para hacer las conexiones entre Jade y entre el Moodle y la base de datos, en este caso en MySQL. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el video. Yo les voy a mostrar rápidamente el video. Aquí voy a hacer unos cortos rápido para ir mostrando cómo funciona. José, ¿me confirma si se está viendo la pantalla? Todavía no, todavía no. Ya dame un segundo.
Entonces, Todavía no. ¿ahí sí se ve? Ahí sí se ve, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí ustedes están viendo cómo funciona el prototipo. Nuestro prototipo. Entonces, como ven, está bajo la plataforma Moodle, y lo tenemos de manera local, y luego que en este caso, pues, tenemos algunas interfaces, ¿no? El administrador y los usuarios. Entonces, para cada uno de esos, pues, tenemos unas vistas. ¿Sí? Aquí tenemos ya el funcionamiento, en este caso, las configuraciones que se pueden hacer al curso, ¿sí? En la parte administrativa. ¿Sí? Aquí tenemos el proceso de matriculación, de cómo se tiene a los estudiantes, cómo se configura el curso, toda la parte de administrativa, ¿sí? Eso que nuestro prototipo lo tenía, en este caso lo tenía configurado pues para la parte experimental, ¿sí? Entonces luego se hizo el proceso de matriculación con los estudiantes, y luego ya se tiene, déjenme retroceder un poquito por acá. Eso, aquí estamos. Ya tenemos aquí el curso montado y aquí están, miren, bajo un formato, ¿sí? Tenemos un diseño instruccional para ir colocando cada una de las actividades y recursos. El diseño instruccional ADI, normalmente que se lo usa en entornos virtuales. Entonces, aquí lo definimos así, ¿no? Actividades, recursos para este curso que estaba gestionado por SASI. Y luego tenemos, bueno, básicamente aquí la vista de los estudiantes, la parte de cómo se ejecutaban. Y acá tenemos ya la parte un poco, digamos, la parte de monitoreo que le estábamos haciendo a la plataforma a nivel de la base de datos, ¿sí? A nivel de también inclusive el sniffer de Jade, ¿sí? El sniffer de Jade para ver cómo los agentes se interrelacionan y ver si están pues en algún lado quedándose nuestros agentes. Y todo eso pues se trabajó, ¿no? Y como ven aquí, perdón un momentito, porque sí, eso, por aquí, miren, aquí está ya un poco en esta pantalla, se está explicando el código y aquí ya está el cuestionario BARC, que cuando los usuarios por primera vez se registraban, pues tenían que llenar esta información. Sí, son cuestionarios estándares, pues que nosotros los adaptamos a nuestro proyecto y en este caso se obtenía el estilo de aprendizaje, ¿sí? Y básicamente luego el sistema se encargaba de mostrar pues cuál era el estilo de aprendizaje, en este caso que más se aproximaba en la experimentación pues en este caso al estudiante. Y luego, miren aquí ya, y por debajo estaban ya los agentes comenzando a trabajar pues para que se disparen estos eventos y luego pues poder, miren ahí se está mostrando toda la parte de programación y cómo por la consola inicializarse. Y bueno, y aquí tenemos el sniffer en Jade, pues para poder ir viendo los comportamientos de los agentes, ¿sí? Entonces esto también nos ayuda bastante para ir viendo cómo se desarrollaba nuestro prototipo y si en algún momento pues estaba fallando algo y eso es muy importante en este tipo de validación, pues que ya en escenarios con estudiantes pues nosotros podíamos validar y si hubieran errores pues básicamente nos tocaba mejorar, ¿no? Para que pues luego salga a validación con profesionales y luego ya con nuevas mejoras se pueda salir a validar ya en un campo de producción, sí, en un entorno de producción. Y bueno, aquí tenemos ya cómo se está ejecutando, ¿sí? Cómo ya se está, en este caso, pues, entrando los usuarios. Miren, dependiendo del estilo de aprendizaje del estudiante, la vista que le va a mostrar a cada usuario va a ser diferente, ¿no? Dependiendo del estilo de aprendizaje que se tiene. ¿Sí? Y acá, bueno, tenemos otro usuario que comienza
a ingresar los datos. Y acá ya en el sniffer ya estamos capturando todos los sucesos que ven. Como ven, cómo interactúan ya los agentes. Muy bien. Y finalmente, pues, tenemos eso. ¿Sí? Y bueno, esto también queda en la presentación para que ustedes le puedan echar un ojo y luego, pues, si ustedes necesitan partir de algo, pues yo creo que en este trabajo nos ayudará bastante, ya no a partir de cero, sino tener una guía. Y finalmente, aquí tenemos el enlace al artículo científico que ya está publicado aquí. Bueno, todavía no sale el número finalmente, pero ya está publicado el artículo. Bueno, estamos a expensas de que nos digan, bueno, está en tal número, en tal volumen, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso de nuestra parte. Déjenme, antes de terminar, lo siguiente. ¿Dónde estoy? Acá. Listo. Déjenme. Y finalmente, pues, aquí estamos los investigadores. Para cualquier inquietud que ustedes tengan, pues con mucho gusto les ayudamos en esta nueva línea que estamos emprendiendo acá en Loja. Y sobre todo, pues que es un campo muy interesante y que particularmente le veo con mucho futuro. Pues, y gracias también a la confianza del profesor Aguilar por ser partícipe de estos proyectos que ayudan a nosotros, pues los que estamos empezando, pues a ver nuevos horizontes. Y eso, y muchas gracias y disculpas por la parte técnica que siempre suele ocurrir en este tipo de eventos. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, por la presentación. Y pues como es costumbre, abrimos un espacio para preguntas. Como van a ser, pronto van a ser la mediodía en Venezuela, aquí van a ser las 5 de la tarde, vamos a tener chance para 2 o 3 preguntas, así que adelante. Profesor Luis, buenas tardes, por aquí Marcel García. Hola, Marcel, hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, felicitaciones, de verdad, excelente trabajo. Me siento muy identificado porque uno que trabaja con la parte educativa, pues, es algo que es de mutuo interés, pues. Mire, profe, quería comentarle algo, ¿no? Realmente, claro, el identificar, el integrar los entornos virtuales de aprendizaje con los sistemas multiagentes, obviamente, pues, implica varios niveles digamos que en la arquitectura, ¿no? Yo quiero preguntarle o hacerle un planteamiento, ¿no? Uno como docente, cuando va a hacer un proceso de revisión de los estudiantes, uno detecta patrones de comportamiento y deficiencias producto de las respuestas, bien sea en cuestionarios, si es en programación, si están programando en Scratch, uno detecta deficiencias en ciertas estructuras o líneas de código cuando ellos de pronto lo plasman en el programa, ¿no? Creo que sería interesante de pronto que a nivel de sistemas multiagentes, lo hago como una sugerencia, de alguna forma se identifique esos patrones o esos patrones de comportamiento, no solamente de los estudiantes, sino en la forma como lo desarrollan, para que realmente en función de eso, pues se les sugiera a los estudiantes cuáles son los conceptos de base que tienen que reforzar para que realmente logren los objetivos de aprendizaje, ¿no? Eso lo hace uno quizás siendo uno como el agente, ¿no? Obviamente como profesor lo hace uno, pero trasladar esa percepción del profesor cuando se da cuenta de que el estudiante no domina ciertos contenidos, producto de la forma como hace las cosas, creo que sería interesante incorporar no sé si son pegados de que ya respecto a eso, y bueno, me gustaría escuchar un poco también la opinión de ustedes con respecto a esa parte. Gracias, Marcel, por la pregunta y coincidimos bastante porque nuestro fuerte es la educación y la pasión, sobre todo lo que tú dijiste, la pasión por vincular con la tecnología. Esto abre muchas líneas de investigación y dentro del trabajo futuro que habíamos planteado era vincular la analítica de datos y no solo para ver qué es lo que sucede con los estudiantes, sino también poder vincular qué es lo que está haciendo el profesor. Y también aquí lo que necesitamos, apoyando tu propuesta, tu planteamiento, que es
más trabajo para nosotros, es decir, podemos aquí vincular a más chicos que hagan investigación, porque en realidad todo lo que deberíamos hacer los profesores es tratar de automatizar ciertas tareas mecánicas que hacemos, ¿sí? Ciertas tareas mecánicas. Y dentro de esas tareas mecánicas, posiblemente la tecnología ayude, en este caso ayude a identificar esos patrones, ¿sí? Pero claro, siempre va a estar ahí el agente humano validando en este caso que esas actividades que el sistema recomienda a los estudiantes para que mejoren esas habilidades particulares pueda servir y monitorear. Entonces aquí se necesita en nuestra arquitectura nuevos agentes que hagan esa parte muy buena, la que tú nos planteas y que nos dan líneas particulares de investigación. Marco. Bueno, gracias. Les confieso que quedaría para una pregunta rápida para terminar, porque ya está encima otra actividad que yo debo comenzar. Adelante. Muy buenos días, Luis, lo felicito, un trabajo muy bueno. Yo también me identifico en la parte de la ausencia. No sé si no alcancé a percibir de pronto una de las inquietudes que a nosotros como docente, utilizando estos sistemas LMS, ¿sí? Es la evaluación. ¿Cómo hago yo para verificar exactamente cómo se evalúa dentro de un proceso colaborativo? ¿Sí? En el hecho de que estamos hablando de una plataforma que es constructivista social, que es Moodle. ¿Cómo hago yo para esa evaluación? Es decir, el chico cuando entra a hacer una actividad de formación, llámela de formación o sumativas, en el entorno de colaborativo, ¿cómo hago yo para que el multiagente me haga esa evaluación o me haga esa selección y que me evalúe realmente al estudiante? Muy bien, gracias por la pregunta y por la motivación a nuestro proyecto. Sí, como ven, pues toda arquitectura tiene unas limitantes y esas limitantes serían, en este caso, centrarse un poco más allá. La parte de evaluación es real porque se puede unir a la parte de los patrones y cómo nosotros identificamos y luego cómo evaluamos si con el sistema, este agente que están acompañando a los estudiantes. Recuerden que estos prototipos son para acompañar, ¿sí? Entonces, ya en este caso el profesor, pues debería también poder tener una interfaz de configuración en estas nuevas versiones de los sistemas para poder ir validando o por medio, qué sé yo, de rúbricas, ¿sí? Poderle agregar a un sistema, a un agente que se encargue de ese proceso de evaluación. Se me ocurre a mí por rúbricas también, por competencias también sería otra forma que se puede trabajar, pero hay mucho trabajo ahí y las ideas que nos están dando son fundamentales pues, para plantear nuevos escenarios. Bueno, Luis, gracias por todo, gracias por la excelente presentación, gracias a todos por habernos acompañado, esperando continuar en estas actividades y sobre todo podernos integrar en trabajos más adelante para seguir enriqueciéndonos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a Luis y a Adriana por la excelente exposición. Y los esperamos la próxima semana. Cualquier contacto y demás, Luis ha dejado los datos para que por favor pues interactúen con él. No hay más nada por hoy, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.